queremos saber cómo nace esta preocupación, cómo nace este concepto de bienestar egoísta. Sabemos que la construcción de este libro fue elaborado de una manera bien diferente. Cuéntanos cómo la historia del libro. Pero me encanta partir por ahí, me encanta. Claro, este libro tiene un propósito muy concreto y es deciros a todos, compartir con vosotros alto y claro que tenemos que ponernos en el primer lugar en nuestra vida. Somos los únicos responsables de nuestro bienestar y somos los únicos responsables de nuestra propia vida. Entonces, el título yo quería que fuera algo controvertido. ¿Por qué? Porque el egoísmo es algo como que es primero yo y después los demás, pero así como en detrimento, ¿no? Con un término, un aspecto negativo, ¿verdad? Si hablamos de egoísmo, nos suena a eso. Y el combinarlo en la misma frase ha sido muy provocador y está siendo toda una herramienta, no solo de bienestar, sino también de productividad. Y nace de mi propia experiencia. Ha sido el libro más difícil que he escrito, este es el tercero. Ha sido el más difícil porque es mucho más complicado hablar de uno, ¿verdad? Que hablar de ciencia, que hablar de otras cosas. Entonces, yo le contaba esta mañana a una amiga, ¿no? Que a medida que iba escribiendo, iba siendo como muy revelador ver en mí las cosas, los aspectos que tenía sanados quizá y los que no tanto. Entonces, el libro de verdad, es un regalo, lo he escrito con 3 doctoras, una especializada en el ámbito del bienestar mental, otra del bienestar físico y emocional y otra del bienestar espiritual. Y todo el libro son herramientas, preguntas, reflexiones para acompañaros, pues, a tener un mayor bienestar y una vida mucho más grande. Oye, ¿es verdad que el título es como medio, como que yo digo, es bueno o malo? No sé, porque me cuesta pensar que es egoísta, pero además es bienestar, entonces es verdad que es un poco disruptor. Eh, Esto que cuentas de que está construido con estas 3 personas que te ayudaron en el fondo a la construcción del argumento, me imagino. Lo que sabemos es que ellas te ayudaron a dar argumentos bien, basados en la teoría de las neurociencias. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre esa participación? Sí, bueno, en realidad, yo les propuse el índice y cada uno de sus temas, porque no sé si eso ha pasado alguna vez, que hay veces que tienes como algo en la cabeza, hay un proyecto que está estructurado y que solo tiene que salir. Entonces, yo siempre empiezo el libro por los índices. Yo no puedo escribir un libro si no tengo como el índice completo, ¿no? El inicio, el propósito y el camino, ¿no? Y cuando lo tenía entero, dije, qué rico. ¿Quiénes son esas personas que desde la ciencia pueden dar como mucha solidez a todo lo que yo estoy contando, ¿no? En el resto del libro? Pero son 3 personas, no son 3 personas cualquiera. Una de ellas es mi gran amiga, a la que conozco desde hace muchos años, que es Carolina Bergoglio, es la sobrina del Papa, sí, el apellido Bergoglio, efectivamente. Y nosotras nos conocimos en Mendoza, en un taller de bienestar, en un gran evento, y ahí hemos coincidido en diferentes lugares del mundo. eh, Me parece que es como la mejor para explicar cómo salir, cómo gestionar el bienestar mental, con qué herramientas, con qué preguntas. Lo hace muy fácil, su capítulo es divino. Luego tenemos a una oncóloga Elizabeth, con la que he coincidido en varios eventos, y ya como en el cuarto evento que coincidíamos, nos miramos y dijimos, oye, ya, ¿qué está pasando aquí, no? Ella es muy buena explicando cómo la nutrición, sobre todo la nutrición y el ejercicio, influyen en cómo estamos, ¿no? Y sobre todo de cara a la prevención y a una mejor vida. Y lo mismo, son todo herramientas, preguntas, datos concretos, ¿no? Y la última es mi médico, es mi médico el alma, pero es médico cirujano, o sea, es médico médico. Y me ha acompañado en todos los procesos de salud que he tenido en los últimos años, que han sido unos cuantos, y que aquí también lo cuento. En el primer y último capítulo es autobiográfico. eh, Os cuento, es como que me hubiera abierto en canal y os cuento todo lo que soy, todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido también. Y creo que aquí hay muchas herramientas que nos pueden ayudar en un momento dado a decir,
¿cómo voy? Voy a leer este capítulo, ¿no? Y esto Súper. es, bueno, y el último, si me permites, es sobre las relaciones, porque seguro que si os preguntara, cuando habéis hecho un avance en vuestra vida interior, se mueve lo de alrededor, ¿verdad? Se mueven las relaciones. Hay relaciones como que ya no tienen mucho sentido, relaciones que caen por su propio peso y relaciones que entran a aportarte, bueno, pues ese camino que necesitas hacer Mm, en ese momento. muy necesario, ¿cierto? Muy necesario. Entonces, ¿nos puedes explicar así muy a grandes rasgos, en el fondo, qué es el bienestar egoísta? ¿Cómo lo entiendes tú? Obviamente todos vamos a leer tu libro, pero para que nos hagas un sneak peek del libro. Sí, el bienestar egoísta es lo que decía al principio, es cómo colocarme en el centro de mi vida, pero de verdad, ¿no? Cuando le escribí la editorial, yo les decía, quiero que vaya un epígrafe debajo, como un claim, que ponga un manual para vivir. Y me decían, un manual para vivir mejor. Y yo decía, no, un manual para vivir. Esto es el bienestar egoísta y el título viene de eso. Yo creo que aquí también, en España, desde luego, en Europa, pero yo creo que en cualquier lugar del mundo es como, no debes ponerte en primer lugar, ¿no? Primero siempre es el otro. Cuando eres líder, primero es tu equipo. Cuando eres madre, primero son tus hijos. Cuando eres... Y yo quiero reivindicar esto, pero además con datos. Entonces, hay muchos datos dentro del libro que os van a ayudar, ¿no? Y un ejemplo muy tonto, si queréis, para verlo, los que voléis habitualmente, cuando se sueltan las mascarillas de emergencia, ¿qué nos dice la azafata? ¿Que se la pongamos primero a nuestro niño, a nuestro bebé o que nos la pongamos nosotros? Nosotros. Esto es el bienestar egoísta. Si yo no soy capaz de cuidarme, si no soy capaz de ponerme en el centro, si no soy capaz de elegirme una y otra vez, si no soy capaz de aceptarme, ¿no? De abrazar mi lado bonito, se abraza fácil. Pero el que empieza a saber y no es tan bonito, cuesta un poquito más. Y eso también soy yo, ¿no? Entonces, saberme colocar ahí en el centro de mi vida, lo que hace es que lo que entregamos a las personas que hay alrededor sea mucho más auténtico y mucho más grande. Oye, ¿y cómo ves la importancia de mantenernos todos nosotros saludables de manera personal? Justamente en este sentido para mejorar la manera en que acompañamos a otros. O sea, tú dices que es relevante primero nosotros estar bien. ¿Por qué es tan importante para poder acompañar mejor a los demás, a nuestro entorno, a nuestras relaciones, mantenernos nosotros primero bien? Mira, qué buena, porque justo ayer hablaba en el escenario de Oriente de esto mismo, ¿no? Esto es un manual para la vida, pero es la mejor herramienta para la sostenibilidad de tu empresa. ¿Por qué digo esto? Porque ahora podemos ver, yo leía el otro día los índices de burnout que salían en el último estudio en Latinoamérica. Chile ocupa el segundo lugar con un 92% de burnout en 2023. Me parece altísimo. Y ha subido 10 puntos porcentuales desde el año pasado, ¿no? Y ha subido por cosas, daban tres pilares. Ha subido por un aumento de la carga laboral desde la pandemia. Salieron personas de las empresas y lo repartieron entre los que quedábamos. Además, el número de horas que, a pesar de la ley Karim y de que ya está aquí y de que en 2028 será efectiva del todo, pero todavía son muchas horas. Y un tercer factor que es la seguridad laboral, ¿no? Entonces, si además de todos estos factores en los que no podemos incidir, nosotros no mantenemos lo único que podemos hacer, que es nuestra actitud y nuestro autocuidado, el burnout seguirá aumentando, ¿no? Entonces, yo lo que os invito es a que os elijáis en primer lugar. Em, no solo cuidar nuestra comida y hacer deporte, que también, sino es, a mí me gusta decir como el para qué de todo eso, ¿no? O sea, dormir bien entre 7 y 9 horas, ¿para qué? Pues porque cuando dormimos, nuestro cerebro lo que hace es que libera toxinas y lo que hace es una regeneración celular. Si nos perdemos una fase del sueño, que hay 4, al día siguiente probablemente no nos levantemos bien, ¿verdad? Entonces, absolutamente importante, ese cansancio se va acumulando. Comida sana, la salud empieza por el plato, ¿no? Y además empezar a consumir antioxidantes como el arándano, omega 3. Yo estoy bastante como suplementada de cosas naturales y
me ayudan a tener esta vitalidad también. El ejercicio, yo amo el ejercicio, pero no solamente por estar bien físicamente, es que a medida que yo hago ejercicio y aumento la liberación de endorfinas, mi cerebro, que es con el que trabajo, mi cerebro se aclara, mi cerebro se llena de energía. Mm. Le voy a decir a mis hijos que me dejen dormir porque ahora entiendo por qué ando tan cansada también. Oye, y bueno, hablando de ese tema yo he estudiado y acá hay varios que nos interesa también la temática de pensar nosotros en primero, cuando uno es mamá, lo contrario que te dice la sociedad es que tienes que pensar en ti primero. Entonces, llevamos tiempo tratando de cambiar ese pensamiento, ¿cierto? Pero claramente también es un pensamiento que no es, no sé si muy aceptado, pero no es muy común, digámoslo así. Entonces, ¿qué sugieres tú em, para nosotras, las que vivimos con culpa y de que en realidad nuestra primera prioridad siempre es el hijo, el marido, el trabajo y nosotros vamos al final y si nos ponemos primero estamos como que por dentro así como que... ¿Qué nos sugieres tú, además como mujer? Mira, algo súper contundente. Si tú no te eliges en primer lugar, nadie te va a elegir en primer lugar. Esto es muy importante. Cuando tú te das la importancia, cuando tú te cuidas, estás dando un mensaje también a las personas de alrededor, ¿no? Les estás diciendo que tú eres importante y que tú eres importante para ti, ¿no? Entonces, la culpa yo creo que es la única emoción probablemente que lo único que nos carga es como peso a la espalda, ¿no? Todas las demás emociones nos traen un regalo, ¿no? Pero la culpa no tiene ningún beneficio. Entonces, yo lo que invito es a cambiar el mindset, total, a cambiar el pensamiento, a cambiar la creencia, a soltar y a probar una nueva como oportunidad de qué pasa cuando me pongo en primer lugar. Curiosamente, los demás también me van a dar este lugar, ¿no? En el mundo, pues, la vida personal y también en la vida profesional. ¿Y tú qué pasos nos darías a nosotros para empezar con este camino, que yo creo que no es fácil, porque en el fondo también le pega al entorno? ¿Qué nos dirías si paso uno, 2, 3 para empezar por el camino al bienestar egoísta? Mira, mañana tenemos un programa para mujeres, ¿verdad? Junto con Denise, en el que hemos trabajado mucho todo este concepto, ¿no? Entonces, curiosamente, empezamos trabajando, es que creo mucho en este recorrido que hemos hecho. Empezamos trabajando con este síndrome del impostor con el que vivimos las mujeres, que hay que trabajarlo desde el coaching, hay que trabajarlo desde hacernos una pausa cada día para sentirnos, para mirarnos, para hacernos preguntas. Cuando tú te haces preguntas, puedes no querer respondértelas, pero en el fondo tu cuerpo sabe la respuesta, ¿no? Entonces, yo siempre animo a que nos hagamos al menos un par de pausas para nosotras cada día, simplemente con este fin, con el fin de escucharme, con el fin de sentirme, de preguntarme qué necesito y cómo me lo voy a dar, ¿no? De conectar con nuestro propósito. Luego el segundo paso, después de esto de síndrome del impostor, es precisamente empezar a poner foco en cómo me estoy cuidando en este momento. Cómo me cuido desde el cuerpo, cómo me cuido desde el deporte, desde todo esto que hablábamos ahora, desde el descanso. Y aquí hay muchas cosas, muchos tips que faltan generalmente. Y luego ahí lo que acabamos es como centrando cuál va a ser nuestro futuro profesional, qué es lo que queremos hacer o personal, cómo conectamos con ese propósito. Súper. El propósito, qué importante. Y bueno, ayer hablamos mucho sobre eso, hoy día también lo hemos conversado. ¿Y tú crees que esto es un estado que podemos desarrollarlo y mantenerlo y es algo que constantemente se tiene que ir reconstruyendo? ¿Se logra en 5 años? ¿Cómo lo ves tú? Yo digo, uno que obsesiva, ya, dime cuándo voy a tener resultados, por favor. Bueno, no tengo como esa herramienta mágica, pero el propósito, fijaros, es algo, no es un objetivo, no es una meta, no es un resultado donde llegar. El propósito es mucho más inspirador y yo siempre digo que es de guata, ¿no? Cuando sabes que tu propósito es, lo sientes a nivel corporal. Por eso yo trabajo mucho desde el cuerpo, porque en el momento que aprendemos a escuchar
qué es lo que nos está diciendo el cuerpo, podemos saber si estamos en la dirección correcta, ¿no? Entonces, el propósito, para los que queráis empezar a conectar con ese propósito, nunca sabes cuándo llega, pero sí sabes cuándo puede empezar y tiene que ser hoy. Tiene que ser Y hoy. tiene que ser hoy haciéndote preguntas, y tiene que ser hoy viendo cuáles son las cosas que te hacen vibrar, cuáles son las cosas que te hacen sentir diferente, en qué soy buena y me gusta, ¿no? Entonces, es verdad que yo soy tan persistente que fui como a conectar con mi propósito y de repente un día fue como, aquí es. Y es una sensación, me lo vais a contar, porque os va a pasar. Y cuando tienes ese propósito, eso es como la razón que te hace hacer lo que haces. Y cada acción o cada tropiezo que tienes es un desafío a superar para llegar a eso. Entonces te levantas una y otra vez, ¿no? Con ganas, con ilusión, ¿no? Porque sabes que está. Fácil en el fondo las caídas y en el fondo el camino cuando ya tienes un propósito, entonces, Es ¿cierto? como que le das sentido Mm. a todo lo que haces. Qué bonito, qué inspirador y qué importante es el escuchar el cuerpo. Creo que uno puede pasar muchos años de su vida diciéndole silencio, tranquilo. Después lo soluciono, ¿cierto? Y en realidad, bueno, eso puede traernos grandes consecuencias. Así que, eh, público hermoso y querido, ¿alguien tiene alguna pregunta para nuestra querida, inspiradora Silvia? Porque no me digan que no tienen pregunta, yo creo que no se atreven. Denise, ¿ya? Una grande a otra grande. Vamos a ver. Hola Silvia. A mí me encanta este concepto del bienestar egoísta y tal vez en el ámbito personal uno lo puede aplicar de una manera más fácil porque hay gente con la que tienes confianza, con la que te puedes tomar tu espacio. ¿Cómo aplica esto en el trabajo? Ahí a veces cambia mucho, ¿no? La vivencia de acuerdo al líder que tú vas a tener, a la cultura organizacional. Hay empresas que apoyan el bienestar y hay empresas donde lo ven, te quieres tomar un tiempo, estás poco comprometido. Entonces, ¿cómo se trabaja el bienestar egoísta desde la cultura organizacional? Esa es mi pregunta. Me encanta. Y la pregunta es con datos, con resultados. Entonces, yo siempre tengo como una manera. Primero lo que verifico es en la empresa si existe un compromiso de verdad de crear una cultura organizacional donde las personas sean el centro. Un compromiso real, no un cartel, ¿no? Que diga nosotros amamos a las personas. A partir de ahí, lo que voy trabajando es con los líderes y voy verificando ese compromiso. No lo necesito del total, pero fijaros, hay un truco que podéis aplicar y es al menos no conseguir detractores. Esto sí que es importante. Cuando empiezas a dar datos, y hoy es muy fácil tener esos datos, yo ayer daba muchos aquí, eh, todo se traduce en la cuenta de resultados. Lo mires por donde lo mires. Entonces, en la cuenta de resultados está el aumento de creatividad o de innovación, está la disminución de la rotación, está la disminución de ausentismo. Todo esto se contabiliza. El otro día le decía a un cliente, ¿cuánto te cuesta que se te haya ido tu director comercial? Y me decía, un montón, porque además se ha llevado parte del equipo, se ha llevado parte de la cartera. Ok, contabilicemos eso. Es mucho más caro el malestar que invertir en bienestar. Entonces, eso sí, yo hago un recorrido desde el bienestar individual y personal de cada líder, de cada directivo, de cada profesional, de cada mando medio, que son como muy la clave en este momento. Hacemos un trabajo para que ellos puedan empezar a autoconocerse, de inteligencia emocional, de gestión del estrés. Les dotamos de herramientas y esto, poco a poco, se empieza a contagiar en el equipo y el equipo ve. El equipo no quiere que le cuentes, quiere ver que eso es real, cuando su líder lo hace, cuando eso forma parte de la cultura, porque es lo que se ejemplifica, se contagia. De verdad, el bienestar es muy contagioso. ¿No sé si te he respondido? Eso. Ahora, yo pienso, es de nosotros como los trabajadores asalariados, pero pienso en nuestra jefecita. Nosotros somos la red de recursos humanos donde básicamente el centro son las personas. ¿Cómo le explicas al director ejecutivo que estás inculcando el bienestar egoísta? ¿Con los números? ¿Cómo se lo explicas? Es muy fácil, ¿eh? De verdad que cuando presentas números y
o sea, hay una cantidad de índices. Esto es, me gustaría decir que es porque genuinamente queremos que las personas estén mejor. Me encantaría decir eso, y es así en algún caso. Yo siempre digo que con las personas no tenemos solamente un vínculo contractual, tenemos un vínculo humano. Y si somos un poquito inteligentes, nos damos cuenta de que las personas son las que nos hacen que consigamos los resultados que queremos conseguir. Por lo tanto, yo siempre digo, si tu equipo no está comprometido, si tu equipo no está motivado, se le va a caer el lápiz a la hora que le toque y te va a dar lo justo. Entonces, trata de dar tu mejor versión, de hacer esa escucha genuina. No hace falta invertir mucho dinero, os lo digo de verdad. Hay tantas prácticas, tantas herramientas que no cuestan dinero. em, Focus Time, prácticas de autocuidado, los viernes sin reuniones. Hay cosas muy pequeñitas donde nos hacen llegar al final de la semana como cargados de energía, ¿no? Y sin ese estrés que al final incide en productividad. Totalmente, sí. Bueno, pensé que me estaban saludando. Están al lado ahí haciendo otra actividad. ¿Otra pregunta? Sí. Hola, mi nombre es Magdalena y voy a hacer dos preguntas, tú coges cualquiera, por honor al tiempo. Una en relación a lo que estamos hablando desde el liderazgo intergeneracional, porque está claro, las generaciones más jóvenes es un poco más fácil, pero ¿cómo ha sido tu expertise al poder manejar intergeneracionalmente este concepto y cómo se va resolviendo? O la otra pregunta es más personal. En relación a tu proceso de conexión, de propósito, en los momentos, estos momentos torre que se dicen, estos momentos de quiebre donde te has sentido perdida y has estado en búsqueda, ¿cuál tú sientes que ha sido tu gran capacidad de resiliencia o tu gran herramienta o qué te hizo hacer el cambio y poder salir de ese espacio tal vez un poquito más oscuro? Ahí te dejo las dos Bueno, preguntas para que escojas, gracias. Bueno, voy a contestarte la personal, que creo que es muy importante, y si quieres con un café, te responde la otra. Mira, en el libro yo cuento muchos retos, muchos desafíos personales que he tenido, personales y profesionales, desde procesos de enfermedad, procesos de pérdida, procesos que todos vivimos en carne propia o cerca de nosotros, ¿no? En el fondo, procesos que duelen. Entonces, a mí me gustaría decirte que yo he aprendido de otra manera, pero creo que ese dolor a mí me ha enseñado mucho. Me ha enseñado mucho cuando he aprendido a quedarme en el dolor. Y también te respondo desde un lado muy personal. Yo no sé si os pasa, yo creo que somos buenos en general como escapando del dolor, ¿no? Y diciendo, bueno, ok, tal, el cerebro nos ayuda y entonces nos dice, vámonos a otro lado. Yo he empezado a aprender y a ser infinitamente más feliz cuando me he quedado ahí. Y he dicho, ¿qué me trae? ¿Para qué estás aquí? ¿No? O sea, ¿qué quieres enseñarme? Eh, y muchas veces con un dolor físico grande, era como, gracias por esto, hubiera elegido aprender de otra manera, pero ¿qué me trae? Entonces, llega un momento que hace un clic, tu vida hace un clic, ¿no? Y dices, ok, hasta aquí, esto ya lo aprendí, y como en un videojuego paso a la pantalla siguiente, ¿no? Donde seguiré aprendiendo. Entonces, esto va de a poquito, va de pasitos, va de cada situación que tenga en la vida, una situación retadora, quedarme, respirarla, ponerle el nombre de la emoción que me hace sentir y decir, ok, la recibo, ¿no? La acepto, pero voy a seguir adelante, ¿no? Y voy a seguir aprendiéndome y recargándome de energía. Esto te diría, para mí ha sido la clave. Muchas gracias a las preguntas y gracias Silvia. Esas decisiones diarias que finalmente nos van a ayudar a ponernos a nosotros mismos en el primer lugar y eso además no solamente beneficia a nosotros, a nuestro entorno, a nuestras organizaciones. Así que no puedo esperar por leerme tu libro, Silvia. De verdad, muchas gracias por venir aquí y darte el espacio. Concordamos totalmente con la red de recursos humanos que buscamos justamente el humanizar las organizaciones, ¿cierto? Poner a las personas en el centro, así que estamos muy felices de tenerte acá. Tenemos un regalito con nuestro modelo Rodrigo. Mira, da Rodrigo. Qué honor, más encima que sea Rodrigo. Rodrigo, es que es mi prefes, ¿no? Excelente. Nos vamos a sacar una fotito también. No, bueno. Mira que había sido yo, digo, he tirado todo. No, 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 el escenario.